corazones, pedimos que lo tomes y que lo que hoy hagamos, Señor, en este lugar, primero te dé a ti la gloria y segundo, Señor, llegue al corazón de cada una de las personas y tome las decisiones y tome las determinaciones que debe tener, que debe tomar. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos ayudes para que aún desde el punto de vista tecnológico, Señor, las cosas funcionen bien y podamos completar este trabajo para tu gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. El Señor le continúe bendiciendo. Vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor a través del canto y la música. Es un don que el Señor nos ha dado, el arte de la música, y si usted está en su casa, acompáñenos, puede cantar ahí, puede adorar al Señor. Y para eso tenemos a nuestros hermanos de la música que hoy nos acompañan y nos dirigen. Que el Señor le continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres la luz, Señor. Aleluya. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Por eso te adoramos, Jesús. Aleluya. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Por siempre daremos honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos, a Jesucristo nuestro Rey y nuestro fiel amigo. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos exaltando al que vive por los siglos, Jesucristo. Aleluya, nuestro Rey y nuestro Salvador. Alabamos al Jesucristo nuestro Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Bendito eres, Dios. Jesús, tú eres el amigo que me ama.
Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya, así es, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Así es, Señor. Por eso te adoramos, porque tú venciste en la cruz y porque tú has vencido, Señor. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya. Así es, Señor. Lo cantamos porque eso es así, Señor, así fue. Y sabemos, Señor, que tú vendrás por nosotros, y por eso te adoramos y por eso te cantamos, por eso te exaltamos, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es el Cordero de Dios que había de venir al mundo, que vino y que nos rescató, y que su preciosa sangre nos dio vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y por eso le adoramos. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo no fue en vano. Esa sangre nos redimió, esa sangre nos limpió, esa preciosa sangre fluyó por amor. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Santo es el Señor, santo es el Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús,
Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me transformó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó y tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Gracias por esa preciosa sangre. Señor Jesús, nosotros no entendemos ni sabemos, quizás ni tenemos idea de ese sacrificio grande y maravilloso que hiciste, Señor. Nadie podía hacerlo, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, se encarnó y en forma de hombre fue a la cruz. Él de verdad sintió ese dolor, como hombre lo sintió, y transformó nuestras vidas al morir y resucitar. Él transformó nuestras vidas para siempre. Por eso nosotros escogemos este tiempo para exaltarle y para adorarle,
para darle gracias. ¿Cómo no agradecerle si Él es el Dios de guerra, el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios creador del cielo, de todo el universo y de todas las cosas que existen? Usted y yo hemos sido creados para adorar a ese Dios, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Santo eres, Señor, santo eres, Señor, Dios de guerra y paz, Dios fuerte y tierno, el principio y el fin. Él está en lo alto, en lo bajo, en lo ancho y en todo lugar. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno, eres tú. Así es, Señor. Principio y fin, el Dios eterno, eres tú. Gracias, Señor. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo, y en mi ser. Así es, Señor. Creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás a alguien como tú. Aleluya. Así es, Señor. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno, eres tú. Aleluya. Principio y fin, el Dios eterno, eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo, y en mi ser. Creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú y la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás a alguien como tú. Así es, Señor. No hay otro como tú, mi Dios. Por eso te amamos, por eso te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Porque no hay otro como tú, Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.
maravilloso. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Alabado y bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Como tú. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Señor y tú eres el Dios, el que desde el principio lo has sido, lo eres y por siempre lo serás. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos nosotros. Agradecemos al Señor por esta mañana, por estar en este lugar. Qué hermoso es poder alabar al Señor, exaltarlo, glorificarlo. Y quiero decirle que en este momento que estábamos aquí adorando al Señor, yo me estaba imaginando cada uno de ustedes que normalmente se sientan en un lugar específico. Me los estaba imaginando ahí y yo decía, Señor, ahora ellos están cada uno en su casa, pero gloria a tu nombre, porque este Dios omnipresente hace que, aunque usted esté en su casa y nosotros aquí, todos estamos enviando nuestra alabanza delante de su presencia y Él está recibiendo de esa manera. Y por eso, gloria sea su nombre, porque Él es el Dios eterno, poderoso, maravilloso, y a Él exaltamos y glorificamos. Quiero que en esta mañana hagamos una oración por toda esta situación que estamos viviendo. En forma especial, vamos a orar por aquellas personas que han perdido a algún familiar alrededor de todo el mundo, pidiéndole al Señor que traiga consuelo y fortaleza a sus vidas, porque en realidad es un luto doloroso el que tienen que vivir distante y ese dolor en el corazón. Entonces vamos a orar por estas personas que a la distancia están sufriendo esta tragedia. También quiero que oremos a nivel de la iglesia para que sigamos reconociendo al Señor, sigamos siendo humildes, pobres en nuestro espíritu, porque solamente siendo pobres en espíritu reconocemos que lo necesitamos. En tanto el hombre sea soberbio, en tanto el hombre se crea rico espiritualmente, nunca reconocerá su necesidad de Dios. Y por eso Jesús lo dio como una bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, para que no nos olvidemos de esta parte y sigamos reconociendo nuestra necesidad de Él. Y por último, que oremos por nuestras autoridades para que el Señor les siga dando sabiduría en cómo sigan dando todo lo que es el manejo de esta situación. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque, como dijo tu amado Hijo Jesús, sabemos que siempre nos oyes, sabemos que nos escuchas, Señor. Tenemos esa certeza, esa confianza, y por eso ahora venimos uniéndonos, Señor, al dolor de tantas personas alrededor del mundo que han perdido, Señor, a algún familiar, a uno o varios, Señor, por medio de este virus, Señor, que está a través de todo el mundo. Y pedimos que vengas trayendo consuelo, que vengas trayendo fortaleza, que vengas trayendo, Señor, un aliento a sus vidas, una esperanza, Señor,
que ese dolor tan grande, Señor, que ellos estén sintiendo, pueda ser disminuido, pueda ser mermado, Señor, por la presencia tuya, Señor. Que eso los haga volverse a ti, a pedir auxilio, a pedir socorro, a pedir, Señor, una ayuda extra, una ayuda sobrenatural, oh Dios. Y pedimos que tu consuelo venga a sus vidas y a sus corazones. Oramos también, Señor, para que nosotros como iglesia seamos siempre humildes, Señor, seamos siempre pobres delante de ti, porque solamente en esa pobreza espiritual podremos decir te necesitamos. El pobre siempre pide, siempre clama, y así, Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a tener siempre esa conciencia de que te necesitamos cada día, cada minuto, cada segundo. Te necesitamos, porque ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? Eres el único que puede dar vida al ser interno. Señor, eres el único que da esa agua que sacia la sed interna, la sed profunda del ser humano. Y por eso oramos, Señor, que nunca haya soberbia en nuestras vidas, que nunca haya, Señor, altivez en nuestro corazón, diciendo ya lo tenemos todo, ya somos ricos, sino que siempre reconozcamos que te necesitamos, Señor, en una forma intensa, en una forma profunda. Oramos también, Señor, por nuestras autoridades, para que sigas dándoles sabiduría, Señor, para que sigas dándoles inteligencia de cómo, Señor, llevar esta situación, de qué ir diciendo, de qué dar permiso, Señor, en qué cosas ya se puede avanzar. Y una vez más también te agradecemos por el cuidado que has tenido, Señor, de esta nación, de este país. Gracias, Señor, por tu misericordia sobre Costa Rica. No es porque los merezcamos, Señor, es por misericordia. No podemos decir otra cosa. Ha sido gracia tuya, misericordia, Señor, sobre nuestro país. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tanta bondad de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, y para los niños tenemos la sección tan esperada. Tenemos la sección de la escuelita dominical. Papá, usted traiga a su niño, póngale su regazo si es pequeñito. Si no es tan pequeñito, pues todos atentos, y vamos a tener esta hermosa sección, la escuela dominical. Daniel en el foso de los leones. Daniel era obediente a Dios y trabajaba muy bien. Esto le hizo hallar gracia ante los ojos del rey Darío. Como era muy bueno en su trabajo, el rey lo puso como jefe de todos, y eso no le gustó a algunas personas. Estaban esperando que hiciera algo mal para acusarlo con el rey, pero no hizo nada malo, así que decidieron ponerle una trampa. Daniel oraba 3 veces al día, y ellos lo sabían, así que fueron donde el rey y le dijeron: querido rey, como eres tan bueno, ¿por qué no pones una regla en todo el reino donde solo se puede orar y adorar al rey por 30 días? Y el que no lo cumpla será arrojado al foso de los leones. El rey estuvo de acuerdo y firmó esa ley. Entonces Daniel se fue a su casa, abrió las ventanas y se puso a orar. Cuando los jefes principales lo vieron orando, fueron a acusarlo con el rey. Le dijeron que Daniel no había cumplido y que debería arrojarlo al foso de los leones. El rey estaba muy triste porque quería mucho a Daniel. Pensó cómo ayudarlo, pero no podía hacer nada y lo mandó a traer. Antes de meterlo en el foso de los leones, el rey le dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien siempre has adorado. Y lo echó en el foso de los leones y puso una piedra en la entrada para que nadie pudiera ayudarlo. Pasó toda la noche. Cuando amaneció, el rey fue rápido a ver qué había pasado. Estaba muy triste porque pensó que Daniel había muerto y retiró la piedra y gritó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo él salvarte de los leones? Daniel le contestó: espero que vivas muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones y no me hicieron nada. El rey se puso feliz al oír a Daniel. Lo mandó a sacar del foso y todos vieron que no le pasó nada, porque Dios cuidó de él. Esto nos enseña a que Dios siempre cuida de nosotros.
Papás, debemos enseñar a los niños a perseverar en oración y a confiar en Dios, pues solamente así alcanzaremos la victoria. El cuidado del Señor. Y así como el Señor cuidó a Daniel en el foso de los leones, así Él nos sigue cuidando. Él está siempre al cuidado de cada uno de nosotros, por difíciles que parezcan las situaciones, porque realmente fue milagroso. Y la Biblia tiene historias que son para niños, para grandes. Por eso, papá, yo le invito a que usted no deje de leerle la palabra a sus hijos. Léale la Biblia a sus niños y usted mismo lea siempre su palabra. Gloria al Señor. Vamos a repetir en esta mañana el texto que tenemos para esta semana, el que memorizamos. Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, vamos a repetirlos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Tenemos en contacto con nuestros misioneros. Vamos a ver ahora cómo están los misioneros que apoyamos, la familia Solano Guillén. Ellos están en España, entonces tenemos noticias y un saludo de ellos. Hola. Hola hermanos, bendiciones. Hola hermanos, bendiciones para todos. En este día, pues un día ya con un poco de sol, aunque todavía el aire frío. Y aquí en cuarentena queremos enviarles un saludo. También queremos enviarles un agradecimiento por sus oraciones, por su soporte en todas las áreas. Muchas gracias por caminar con nosotros. Pues aquí, como ustedes tal vez han escuchado, la situación que se está viviendo, pues es un poco tensa, es un poco difícil, con bastantes muertos día a día. Pero estamos confiados en el Señor, estamos confiados de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y pues en su misericordia nos ha guardado, en su misericordia estamos seguros en Él, y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes también. Un día Jesús le dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Y esa fue la pregunta que Él hizo. Y hermanos, estos son momentos para que mantengamos la fe, para que nos mantengamos firmes en la convicción, en la esperanza y en la fe que Él nos ha dado, de que no estamos solos, de que Él está con nosotros y de que muy pronto va a volver. Amén. Muchas gracias por todo, un abrazo, adelante. Saludos a nuestros hermanos allá en España, y no dejemos de apoyarlos, mis hermanos, en oración y también con nuestras ofrendas. Bien, gloria al Señor. Vamos a recoger justamente ahora las ofrendas en forma simbólica. Vamos a orar y sabemos que el Señor es nuestro proveedor. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Y en medio de todas estas circunstancias, Señor, hemos visto cómo has provisto. Gracias, Dios, porque has provisto para los de aquí y también para muchos más, Señor. Y pedimos que siempre tu cuidado sea sobre nuestras vidas, y de nuestra parte ayúdanos a ser fieles. A ser fieles, Señor. Eso es lo que nos corresponde, a no dudar, oh Dios, de lo que tú has dicho, porque tu palabra es verdad. De nuevo te pido, como todos los domingos, Señor, haz que se multipliquen, Señor, nuestros víveres. Haz que no falte, Señor, esas mismas milagros que hiciste, Señor, allá con aquella viuda, con el aceite. Así te pedimos, Señor, que hagas milagro en nuestra casa, Señor, con nuestros granos, con los productos de limpieza, con todo lo que tenemos, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que podamos ver tu mano, Señor, también en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recordamos que los números de cuenta están en la página de la iglesia. Y que Cristo Jesús sea exaltado. Tenemos ahora los anuncios para esta semana. Durante
todo el tiempo que estemos en esta condición, todos los martes, a partir de las 7:10 nos estamos conectando por Zoom para tener un tiempo de oración. En esta semana tenemos diferentes días para lo que es Operación Gedeón en las diferentes casas, miércoles, jueves, viernes. El coordinador estará pues enviando cuál es la sesión a la que pueden unirse. El sábado, Valientes de David tiene su reunión también por Zoom a las 4 de la tarde y el próximo domingo igual a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Bien, tendremos también ahora un contacto con amigos, pastores amigos que tenemos, y gloria sea al Señor porque desde Colombia nuestro hermano William Muñoz y su esposa Alejandra Caro nos envían un saludo. Veámoslos atentamente. Mi amada familia, Dios les bendiga. Qué alegría poder saludarlos a través de este medio y saber que ustedes están allí gozosos, aún en medio de las situaciones. Estamos alegres de poderles saludar. Mil bendiciones para todos los hermanos. De verdad que es, mejor dicho, un tesoro para nosotros tenerlos a ustedes todo el tiempo orando por nosotros, al igual que nosotros oramos por ustedes. Les mandamos un beso, un abrazo desde Colombia. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, se levantarán sobre las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Pues dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, estos no te anegarán. Y dice la palabra del Señor que esto es una promesa. Dice, cuando camines por el fuego no te quemarás y las llamas no arderán en ti. Esa es la diferencia, la presencia de Dios en nuestras vidas. El nombre del Señor es torre fuerte y correrán los justos a Él y en Él estarán seguros. Hermanos, ánimo, esfuércense en la oración, en la búsqueda del Señor. Les amamos aquí desde Colombia y ustedes son nuestra familia. Saludos a nuestro pastor Pedro, nuestra pastora Liliana. Les amamos con todo nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga. Familia. Bien, y ahora tenemos el momento para saludarnos. A veces estamos en la casa y a veces no nos hemos saludado estando en la casa. Entonces tome un momentito y saluda a los que están ahí cerca suyo. Aquí yo saludo a mis hermanos y me los imagino a ustedes en los diferentes lugares donde siempre acostumbraban sentarse. Bien, en esta mañana quedamos en compañía con nuestro hermano pastor. Tengamos ahí la libretita de apuntes, la Biblia y mucha atención. Que el Señor los bendiga. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Cristo Jesús es bueno, más de lo que merecemos. Gloria al Señor. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Gracias al Señor. Reitero mi saludo para todos. Y bueno, gracias al Señor nos podemos comunicar, podemos estar en esa permanente comunicación. Gracias primero al Señor, al amor, a la disponibilidad y disposición de cada uno. Y bueno, y finalmente gracias a la tecnología, que es solamente un instrumento. La verdad es que podría existir mucha tecnología, pero si no tenemos la actitud ni el amor del Señor en nuestros corazones, pues la tecnología por sí sola no hace nada. Bien, en esta mañana quiero, con la ayuda del Señor y la paciencia de todos ustedes también, compartir el mensaje que creo el Señor ha puesto en mi corazón. Y bueno, primero quisiera hacer una oración para que el Señor nos dirija en esta mañana y todo lo que yo comunique en este momento sea la voluntad del Señor y en ningún momento sea la voz de una persona, la idea de una persona, sino la voz del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por este momento que vamos a compartir tu palabra. Esta escritura dice de sí misma, Señor, que tu palabra es viva y eficaz.
y puede hacer, Señor, lo que nosotros no imaginamos, no planeamos. Y por eso, Señor, nos disponemos para que sea el Espíritu Santo el que tenga la dirección de todo lo que hagamos, y que las personas que escuchen, Señor, que escuchamos esta palabra, seamos impactados, Señor, y tengamos una decisión en nuestra vida. Dios, que este sea el momento, si este es ese momento, Padre, en donde reaccionemos y en donde tomemos decisiones, Señor. Gracias porque nos has dejado esta palabra revelada. Podemos consultarla, podemos leerla, podemos creerla, Señor. Estamos convencidos de que esta es tu palabra, Señor, y como tal la vamos a comunicar en esta mañana. Y bendice a cada persona, Señor, que nos escucha en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La pregunta de introducción que quiero hacer en esta mañana es: ¿cuál es el mejor pacto que puede hacer en su vida? Al llegar a ciertos momentos donde nos damos cuenta que hemos actuado en contra de la voluntad del Señor, y cuando ya las circunstancias, lo que está sucediendo nos agobia, hacer un pacto con el Señor es la única opción que queda. Voy a continuar, en esta mañana. He estado hablando acerca de renovar la adoración y estamos en el punto 7, estableciendo un pacto con el Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Dice la palabra del Señor: ahora pues yo he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Esa fue la determinación que hablamos, si usted nos acompañó el domingo anterior, de ser determinante. La determinación de Ezequías, era el rey que gobernaba en ese momento, que estaba encabezando o dirigiendo una renovación, una restauración en Israel. Su determinación fue hacer un pacto. Esa fue la decisión que él tomó en ese momento de crisis. Hay momentos de crisis, momentos decisivos, cruciales en nuestra vida, que exigen que tomemos una decisión, y particularmente que nos exige, que hagamos un pacto, que lleguemos a un acuerdo. Hechos capítulo 9, versículo 6, dice la palabra del Señor, hablando de la experiencia del apóstol San Pablo, que temblando y temeroso dijo, después de que se había encontrado con el Señor, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo entendió en ese momento decisivo y crucial que estaba viviendo, que él tenía que hacer un pacto con el Señor, que tenía que llegar a un acuerdo con el Señor. La palabra del Señor dice que hoy es el momento oportuno, que ese momento decisivo que nosotros, o que estoy mencionando, ese momento en donde tenemos que tomar alguna decisión, y particularmente una decisión respecto del Señor, un acuerdo con Él. Dice la palabra del Señor que ese momento decisivo es hoy. Y quizás nosotros podríamos decir: bueno, voy a esperar a que llegue ese momento, o ya ese momento pasó. Pero la palabra del Señor dice: ese momento decisivo de hacer un pacto y de tener un acuerdo con el Señor es hoy. El apóstol San Pablo le escribe a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, retomando un texto del Antiguo Testamento. Él dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Si nosotros queremos postergar las cosas, y hay un canto un poco viejo, ya décadas atrás,
que decía, o que se titulaba Mañana. Y es esa postergación que hacemos, sobre todo en asuntos espirituales, de el mañana. Porque seguimos pensando que la vida y que el tiempo está en nuestras manos y que será en mi momento y cuando yo decida que voy a tomar decisiones. Efectivamente, las decisiones están en tenemos la facultad de hacerlo. Pero los tiempos los define el Señor. Y Él dice que el día para hacer un pacto con el Señor es hoy. Hay momentos y particularmente complicados, conflictivos, decisivos, como mencioné al principio, que normalmente son los momentos que nos encontramos en contra de la pared y que tenemos que tomar una decisión. Tal vez no sea lo recomendable llegar a ese extremo, pero cuando llegamos a ese extremo, cuando en nuestra vida nos encontramos ya en esa circunstancia, entonces es cuando decidimos hacer pactos o cuando deberíamos decidir hacer un pacto con el Señor. Quiero leerle este pasaje del rey Ezequías. Es el mismo rey que escribió o que dijo que va a hacer un pacto con el Señor años más tarde, después de que él había restaurado la adoración en el pueblo de Israel. Israel fue sitiada por los asirios y él recibió una amenaza y se sentía impotente. Y entonces dice en Isaías capítulo 37 versículos del 1 al 6: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, lo que oyó fue las amenazas de Sennacherib, el enviado de Asiria, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú, le está diciendo Ezequías a Isaías, eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos de Asiria. Era un momento de incapacidad, de impotencia. Y quiero decirle o quiero insistir en que son esos momentos en donde lo que nos queda al alcance a nosotros es decidir hacer algo, un pacto con el Señor. Es, por decirlo en términos más comerciales, es negociar algo con el Señor. Ahora, Ezequías dice: yo he decidido hacer un pacto con el Señor. El único pacto o el único con quien podemos hacer un pacto es con el Señor. Por eso dice: yo he decidido hacer un pacto con el Señor. Vea que Ezequías no dijo: vamos a hacer un pacto con alguien, vamos a hacer un pacto con nuestros adversarios, sino que dice: el pacto que yo voy a hacer es con el Señor. David había entendido, el rey David, después de que pecó, de que el único a quien él podía recurrir, o el primero a que tenía que recurrir, era el Señor. Él dice en el Salmo 51, versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A quien tenemos que acudir, con quien tenemos que comenzar a negociar, y permítame el término negociar, y si quiere lo ponemos entre comillas,
con quien tenemos que comenzar a negociar en estos momentos críticos de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra historia, es con el Señor. Voy a hablar algo acerca de los pactos, porque he mencionado el concepto o el término pacto. Voy a mencionar algo muy rápido no voy a profundizar sobre lo que es un pacto y en los detalles de los pactos, pero sí dar algunos detalles muy conceptuales, algunas ideas. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Repito, un acuerdo mutuo entre dos o más personas. Eso es un pacto. En griego, la misma palabra, y en griego está escrito el Nuevo Testamento, la misma palabra que se utiliza para pacto, se utiliza para testamento. Por eso usted oye hablar del primer pacto o del antiguo pacto y del segundo o el viejo o el nuevo pacto. Es lo mismo, el primer testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto. Es el mismo término que en este idioma se utiliza. En la Escritura el Señor se revela como un Dios de pactos. E incluso el Señor es puesto como testigo por las personas cuando hacen pactos. Un ejemplo de esto lo tenemos en Génesis capítulo 31, versículo 50. Este es Labán hablando con su yerno Jacob. Y Labán pone a Dios de testigo y dice, básicamente la historia es un poco extensa, pero resumiéndole, es una conversación de un suegro con su yerno respecto de las hijas, y él le dice, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros. Repito, sin ahondar en la historia, el principio que quiero dejar con este pasaje básicamente es que Jacob y Labán, o Labán y Jacob, establecieron un pacto y ellos dijeron, bueno, el Señor va a ser el fiscal de este pacto. Entonces, el Señor es primero, en esta primera idea, el Señor interviene como testigo en los pactos. Pero más allá de que Él sea testigo, quiero hablarle en esta mañana de los pactos que el Señor establece, o algunos de los pactos que el Señor establece. Quiero mencionarle uno muy particular, le voy a mencionar dos. Primero, dice que el Señor hizo un pacto con una nación para hacerla suya. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8, lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle perdón a un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, y aquí juramento lo podemos traducir el pacto que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Este pacto es un pacto en donde el Señor toma una decisión. Él pacta, por hablarlo en términos legales, unilateralmente. Es decir, Él es el que establece el pacto y el Señor se autoimpone una obligación. Nadie obligó al Señor, ni nadie le propuso al Señor que escogiese a Israel. Fue una decisión propia y Él estableció un pacto, fue un pacto que Él definió y dijo, yo voy a escoger a esta nación. El salmista dice en el capítulo 89, versículos 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Quién obligó o por qué el Señor tomó un pacto
o estableció un pacto unilateralmente, es decir, de solo un lado, fue parte o es parte de su soberanía y es parte de los pactos o del tipo de pactos que el Señor establece. ¿Por qué Israel? Es la pregunta que muchas veces nos habremos hecho. ¿Por qué Israel? ¿Por qué no otro país? Bueno, es un pacto que Él hizo y en donde Él se autoimpone una obligación o una condición. Nadie lo estaba obligando, Él solito, se autoimpone una condición de decir, este va a ser mi pueblo y yo voy a estar con ellos y yo los he escogido. No tenían nada en particular, aclara la escritura que leímos en Deuteronomio. No eran nadie especial, simplemente yo decidí hacer un pacto con ellos. Hay este pacto que el Señor hizo, en lo que leímos se destaca que el Señor lo hizo por amor y el deseo del Señor era que ese pueblo, Israel, se volviera a Él, se reconciliara con Él o tuviera una relación con Él. Dice la palabra del Señor que esa es la misma idea que Él tiene para con todos nosotros. Sin que nosotros le hayamos buscado, sin que nosotros hayamos establecido las condiciones, Él ha establecido un pacto de su parte nada más y su propósito es que nosotros nos reconciliemos con Él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 y dice el versículo anterior, algunos de ustedes lo conocen, que dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús y dice todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él definió ese pacto y su propósito es que nosotros le aceptemos. Hay otro tipo de pacto que podríamos llamar de acuerdo mutuo. Y este es un pacto que el Señor establece con aquellos que acepten ese compromiso. Ya hablé de un pacto en donde el Señor dice, bueno, yo tomo la decisión, hago un pacto, es mi decisión. Hay otro pacto, otro tipo de pactos en donde el Señor dice, yo voy a establecer un pacto con todos aquellos que acepten un compromiso mutuo. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 16 al 18. El versículo 16 está hablando de la comunión o de la relación que debe haber o que no debe haber entre el Señor y los ídolos y el Señor y otros dioses. Y entonces dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, y aquí es donde comienza este pacto o este tipo de pacto, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y el versículo 18, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este tipo de pacto entonces es un pacto en donde existe un compromiso mutuo. ¿Qué es lo que exige el Señor? Bueno, aquí cuando hay un pacto, una de las particularidades de este tipo de pactos es que cada cual tiene que hacer la parte suya. Independientemente de si el otro cumple o no, Dios, o si nosotros cumplimos, el Señor va a cumplir la parte. En este tipo de pactos, ¿qué es lo que nos está exigiendo el Señor? Vamos a leer nuevamente el versículo 17, yo se los menciono desde acá. ¿Qué es lo que exige el Señor en este tipo de pacto? Este pacto de compromiso mutuo. El versículo 17, el Señor dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese es el pacto que el Señor está estableciendo, y Él está diciendo, señoras y señores, en este pacto las condiciones son estas. Ustedes, la obligación es la obediencia. Su obligación es obedecer.
Mi llamado es a que se separen. Ese es el pacto que estoy estableciendo. Esas son las condiciones que yo estoy exigiendo. Que obedezcan, que salgan, que se separen, que se santifiquen, que se dediquen a agradarme a mí. Eso es lo que le toca a ustedes en este pacto, está diciendo el Señor. ¿Y qué nos ofrece Dios a nosotros? ¿Qué nos ofrece el Señor en este tipo de pactos? Dice que Él nos ofrece su paternidad y su adopción. El versículo 18 dice: y yo seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, para ir redundando en la idea, este tipo de pacto es el pacto que el Señor en este momento tiene vigente con el hombre. Es el pacto en donde nos pide a nosotros hacer algo y Él ofrece cumplir con su parte. El Señor nos está llamando para que nosotros le reconozcamos y para que nosotros establezcamos una relación de compromiso. Devolviéndonos a Ezequías, cuando él hizo el pacto, cuando él dice ahí en 2 de Crónicas capítulo 29 versículo 10, dice: yo he determinado hacer un pacto con el Señor nuestro Dios. Ezequías, está haciendo un pacto, y valga la redundancia, con el Señor que hace pactos. Isaías capítulo 55, versículo 3 dice: inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué está diciendo el Señor? Vengan a mí, acérquense a mí, escúchenme a mí, y si ustedes se acercan a mí, yo voy a hacer un pacto, pero no es un pacto de esos pasajeros o condicionales por ciertas circunstancias nada más. Dice: yo voy a hacer un pacto eterno con ustedes. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Acérquense a mí. Ahora, Ezequías definió que él iba a hacer un pacto, pero no lo iba a hacer, no lo hizo con el pueblo, no lo hizo con los sacerdotes, con ellos hubo cierta relación, pero su pacto en ese momento determinante fue con el Señor, porque él sabía que el Señor a quien usted y yo acudimos es un Dios que hace pactos. Ahora, lo digo con todo el respeto del caso, he oído muchas veces la frase que pactemos con el Señor, y a veces ese pactar con el Señor es un trueque comercial. Y eso no es lo que me enseña la Biblia, o eso no es lo que nos enseña la Biblia. Es un trueque comercial en donde si yo doy cierta cantidad de dinero, el Señor se va a mover, va a reaccionar. Primero quiero decirle que el Señor no necesita dinero, porque Él es el dueño de todo. Y segundo, que los lineamientos de sus pactos están establecidos. Yo sé que la palabra del Señor en algún momento nos reta a que seamos obedientes con nuestras ofrendas, con nuestras entregas materiales, pero no está diciendo que eso va a condicionar nuestra salud espiritual. Pero al margen de esa interpretación que pareciera errónea, el Señor nos llama y nos dice que pactemos con Él. Ahora, ¿cuál fue el fin? Y para ir aterrizando en esta mañana, ¿cuál fue el fin? ¿Por qué fue que Ezequías quiso hacer un pacto con el Señor? La idea de Ezequías fue aplacar el enojo del Señor. O sea, Ezequías llegó a un punto en que dijo: Señor, está bien. Llegamos a un punto en donde estamos ni siquiera entre la espada y la pared, estamos entre espada y espada. Señor, llegamos a un punto en donde ya no tenemos más que hacer. Ya no tenemos, se acabaron nuestros recursos. No podemos hacer nada. Y fue igual a lo que sintió él mismo años más tarde cuando los asirios le asaltaron. Ellos dijeron: esto es como cuando a la mujer
está con dolores de parto y no tiene fuerzas. Es decir, se acabaron nuestros recursos, se acabaron nuestras competencias, se acabaron nuestras habilidades. Señor, aquí estamos y lo único que nos queda, y eso de único entre comillas, es hacer un pacto con usted, Señor. Es lo único que nos queda. El pueblo de Israel había solicitado al profeta Samuel que les constituyera un rey. Igual que todas las naciones queremos ser como todos los demás. Y entonces Samuel le refirió al Señor y después Samuel le dijo al pueblo lo indignado que estaba el Señor con ellos. Entonces ellos, el pueblo de Israel, le dijeron a Samuel: Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Era un momento en donde ellos tuvieron que decir: Señor, está bien. Llegamos a un punto en donde te enojamos. Hemos hecho arder tu ira, Señor. Y tendrías todo el derecho de acabar con nosotros. Pero Señor, en este momento yo quiero hacer un pacto contigo, o te pedimos que hagas un pacto con nosotros. Esa fue la intención que tuvo en ese momento Ezequías. ¿Cuál era la obligación? ¿Por qué Ezequías se animó a decirle eso al Señor? ¿Por qué le pidió al Señor que hiciera un pacto? ¿Por qué sacó una bandera blanca y pidió una tregua y le dijo: Señor, ya no más? Voy a hacer un pacto. Y yo no sé, tal vez las circunstancias que estemos viviendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, sean momentos en donde tengamos que ser humildes y sacar una bandera blanca y decirle: Señor, hagamos un pacto, por favor, porque ya hemos llegado a un nivel en donde ya no podemos seguir. Y en vez de levantar nuestro puño y en vez de retar al Señor o de dudar del Señor, en vez de blasfemar contra el Señor, debería ser el momento en nuestra vida en donde digamos: Señor, está bien, me rindo, quiero negociar contigo. ¿Qué pedía el Señor? Ezequías le dijo: Señor, quiero hacer un pacto contigo. Y quiero insistir en este punto. Ezequías sabía que era el único con quien podía hacer un pacto. Él era el único que les podía dar una solución. Y ojalá ese sea nuestro convencimiento en este día. ¿Con quién vamos a pactar? ¿Con quién vamos a comprometer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones? A veces nos comprometemos con el hombre, con las personas, con las circunstancias, y establecemos cierto tipo de pactos, de alianzas, para que mi vida mejore, para que las condiciones mejoren. Y ese tipo de alianzas se llaman pactos, en donde ligamos nuestra alma a cosas o a personas. Y hacemos pactos políticos, pactos materiales, pactos económicos, pactos sentimentales de mucha naturaleza, porque creemos que con ese pacto vamos a salir a veces o alcanzar aquello que estamos deseando. Pero Ezequías tenía entendido que el único con quien podía hacer un pacto era con el Señor. ¿Cuál era el costo de hacer ese pacto? ¿Cuál es el costo que tiene usted, que tengo yo, de hacer un pacto con el Señor? ¿Qué es lo que tengo que dar yo si espero que el Señor actúe en mi vida? ¿Qué me está pidiendo Él de mí? Ezequías, creo yo, que lo entendió bien. Y dice que una vez, y si el Señor nos lo permite, en otro momento lo veremos con detalle. Pero una vez que él le dijo al Señor que hiciera un pacto, llamó a todos sus pueblos, principalmente a los servidores, a los sacerdotes, y comenzaron a restaurar la adoración. Y comenzaron a restaurar el servicio, es decir, en pocas palabras o resumiendo,
le comenzaron a dar al Señor la relevancia que Él merece. El lugar que el Señor merece. Dice, por ejemplo, ahí en ese mismo segundo de Crónicas 29, en el versículo 20, levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y más adelante el versículo 27 dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud, oiga qué belleza, dice, toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró, es que se invirtió aquí el orden, eso fue mi. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Lo que quiero aclarar o decirle en este punto, no es que pactar con el Señor es que yo cumplo con un ritual y Él se manifiesta en mi vida y Él me dará lo que yo necesito. Lo digo igualmente con respeto y temor. No es hacer una promesa y cumplir una promesa. Esto que acabo de leer es el resultado de una entrega, de un reconocimiento, de un darle al Señor la relevancia que el Señor debe tener. El punto central de todo esto, de esta parte, es que al pactar con el Señor, lo que yo tengo que hacer es darle el lugar al Señor que a Él le corresponde. No tiene el Señor el lugar que le corresponde, Él tiene el lugar que le corresponde. Pero nosotros no se lo hemos reconocido. Antes de reconocer la soberanía y la grandeza del Señor, reconocemos otras cosas. Y lo estamos dejando de Él, a Él, de último, y a veces ni siquiera de último. La actitud de Ezequías fue, el Señor va a ser primero. Y quiero terminar diciéndole que este tipo de pacto es el pacto que el Señor nos está pidiendo hoy. Daniel capítulo 9, versículo 5, creo que lo leímos hace unas semanas atrás, pero no importa. Tomó la actitud y la decisión que tomó Ezequías años más tarde, y es la que, quiero insistir, nos está llamando el Señor a nosotros a tomar en este momento. Dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pero el versículo 16, Daniel, a título personal y en representación de todo el pueblo también, él toma o él asume la responsabilidad de hacer un pacto con el Señor y le dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel? Lo que está reconociendo que ya la situación moral y espiritual de Israel era insoportable. Ya el Señor había manifestado su enojo, su descontento, y Daniel está consciente que era una situación que no se podía reversar. Pero entonces él decide hacer un pacto con el Señor.
Y quiero insistirle que la palabra del Señor nos dice, hoy es el día para hacer ese pacto. Este es el momento, estas son las circunstancias históricas que estamos viviendo, que nos están obligando o que nos deberían obligar a hacer un pacto con el Señor. ¿Siente usted temor de hacer un pacto con el Señor? ¿Le da temor comprometerse? Bueno, quiero decirle, y no es el afán atemorizar, ni mucho menos, pero sí decirle que el paso más seguro que usted y yo podemos tomar en este momento, individualmente, colectivamente, es pactar con el Señor. Como conclusión, si llegamos a concluir, valga la redundancia, que la rebeldía ante el Señor ha llevado a condiciones extremas y del justo juicio de parte del Señor sobre nosotros, queda la posibilidad de hacer un pacto. Jesucristo es el pacto que el Señor mismo estableció y a Él se debe acudir. Le pregunto a manera de reflexión, ¿le dijo el Señor este día que es el momento de que usted haga un pacto con Él? ¿Se lo dijo el Señor en esta mañana? Si es así, quiero invitarle a hacer una oración, a que usted o nosotros tomemos el valor, tengamos la valentía de hacer un pacto con el Señor. Dejemos un temor que nuestra naturaleza carnal, Satanás mismo, ha puesto en nuestra mente de que no podemos comprometernos con el Señor porque es imposible, muy difícil agradar al Señor. Pero ese temor nos está inhibiendo de poder asimilar o asumir, un compromiso con el Señor. Ezequiel no tuvo miedo porque ya las condiciones eran una crisis que ellos no podían seguir viviendo. Y si alguno dice, bueno, nosotros no hemos llegado a ese extremo, yo quisiera decirle que no espere llegar a ese extremo, aunque desde la perspectiva divina, posiblemente sí hemos llegado ya a ese extremo. En tiempos de Noé dice la palabra del Señor que la maldad del hombre había subido a la presencia del Señor. Y el Señor decidió en ese entonces exterminar a la humanidad. Puede ser que el olor de nuestro pecado esté llegando ya hasta el cielo, haya llegado ya hace rato, y sea el momento de decir, Señor, hagamos un pacto, negociemos, porque no tenemos nada más que hacer. Si usted tiene esa decisión, esa convicción en este momento, quiero pedirle que ore conmigo una breve oración que dice, Señor Jesús, he llegado a un estado en mi vida donde reconozco que sin tu bendición no puedo seguir. Acudo a ti con dolor y esperanza a la vez. Toma mi vida. Si usted conoce a Jesucristo, pero ha vivido sin un compromiso serio con Él, y este mensaje le ha inquietado, aunque sea un poquito, decida hacer un pacto con el Señor en esta mañana y dígale, Señor, yo quiero darte lo mejor de mi vida, quiero que seas relevante en mi vida, que ocupes la posición que mereces y que debes tener. Y aparta tu enojo, Señor, de mi vida. Aparta tu ira, Señor, de sobre mi vida. Dios, no permitas que esa ira me consuma, me destruya, espiritual o físicamente. Yo me comprometo, Señor, en esta mañana, quiero hacer un pacto, voy a hacer todo lo que está en mi alcance para que sea lo más importante en mi vida. Perdóname, Señor, por haber actuado, como dijo Daniel, impíamente.
Y si usted no conoce al Señor, si nunca ha reconocido a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, no tengo idea quizás siquiera cómo proceder, pero si lo que he escuchado es correcto, dice que yo puedo tener un pacto contigo, en donde tú vas a ser mi Dios, mi Señor, en donde yo voy a ser tu hijo, Señor, a partir de este momento. Y lo que me pide, Señor, es que me separe, me aparte y dedique mi vida por completo a ti. Señor, tomo ese riesgo en esta mañana de establecer un pacto contigo. Y lo hago, Señor, reconociéndote como Señor en mi vida. A ti, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Este es un Dios de pactos. A la gente se le olvidó o se nos ha olvidado hacer pactos relevantes con el Señor. Nos hemos acostumbrado a cumplir con rituales. Nos hemos acostumbrado a vivir solo de los beneficios del Señor y a proclamar su bendición, y eso está bien, eso es parte, pero nos hemos olvidado a veces de la parte nuestra. Y eso es lo que yo quiero que quede en su corazón en esta mañana. Con el mismo espíritu de Ezequías, que digamos: Señor, he decidido, he determinado hacer un pacto contigo. Hay un canto que algunos de ustedes conocerán, que se llama Dios de Pactos. Le invito a cantarlo si se lo sabe. Si no se lo sabe, escúchelo. Es ese Dios de pactos a quien acudimos. No es un Dios lejano, no es un Dios, no es un tirano, no es un dictador, no es un mal gobernante, no es ese padre incomprensible que algunos han tenido. Es un Dios de pactos, el que quiere tratar con nosotros, el que nos dice: hagamos un pacto, pongámonos de acuerdo. Y lo que Él nos ofrece, si cumplimos, es bendecirnos. Y yo sé que usted quiere ser bendecido por el Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. De pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, que confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas sus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, Gracias, Señor. estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual,
santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Así es, gloria al Señor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias, Señor. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hiciste el mejor pacto. Tu palabra dice que el pacto tuyo, Señor, con nosotros se llama Jesucristo. Es el pacto hecho por la sangre y en la sangre de Cristo. Hoy, Señor, tenemos acceso a tu trono de gracia y justicia. No por nada que nosotros hayamos hecho podamos hacer, sino por un pacto que es eterno en la persona de tu Hijo Jesucristo, que como cordero fue llevado al matadero, que llevó nuestros pecados, que nos sanó de nuestras enfermedades. Tú eres el pacto, Jesucristo. Ha sido puesto como el pacto eterno y acudimos a ti en esta mañana, en este momento, Señor, de nuestra historia, para decirte, Señor, acudimos a ti en este día. Queremos poner todas nuestras cargas en ti, Señor. Queremos descansar en ti, Padre eterno. Tu palabra es fiel. Tus promesas son fieles, Señor, porque tú eres fiel. Nos entregamos a ti en este día, Señor Jesús. Y aunque no tenemos la potestad de hacer un pacto a nombre de otras personas, asumimos una responsabilidad, Señor, de hacer un pacto de manera individual, de manera familiar, de manera congregacional, Señor. Y decirte, Señor, nuestro pacto es este. O nos acogemos al pacto que nos has propuesto, más bien, de decirte, Señor, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor.
yo serviré al Señor. Nuestra iglesia servirá al Señor. Ese es el pacto, Señor, que queremos de ti y queremos contigo. Y tú eres bueno. Bendice a cada persona, Señor, que nos ha acompañado en este día. Señor, dale la fuerza, el valor, el ánimo. Aquellos que tuvieron el atrevimiento, el valor, Señor, de decir yo quiero hacer un pacto con el Señor. Dale la fuerza, Señor. Yo sé que van a ser golpeados, que van a ser removidos, Señor, pero tú eres Dios fiel, que cumplirás tu pacto. Bendice a esas personas, Señor. Ayúdales a perseverar, a persistir, porque hemos hecho un pacto con el Rey eterno de toda la creación. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga, mis estimados y estimadas. Que no se quede esto ahí nada más. Yo le sugiero, ahora en cuanto usted tenga un tiempo, vaya a un lugar privado, usted solo, y dígale: Señor, yo hice ese pacto, y si no lo hice, quiero hacerlo aquí en mi soledad, en mi intimidad. Señor, yo quiero hacer un pacto. No es para probar al Señor, porque a Él no hay que probarle nada, es porque lo necesitamos. Hágalo ahí en su intimidad y día a día revíselo con el Señor. El Señor le bendiga. Nos estamos viendo por los medios que nos hemos estado viendo en estos días, si el Señor lo permite, y mientras no cambien las condiciones que las autoridades han establecido. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz domingo y una feliz semana. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.